A diferencia de las otras semanas, el día de hoy hay un mensaje, hay un título especial. El título de hoy es La mentira que se hace verdad. Este es el mensaje de hoy, la mentira que se hace verdad. ¿Cuál es el mensaje de hoy? La mentira que se hace verdad. Exacto. Hay algunos versículos en la Biblia que cuando los leemos no nos gusta mucho lo que escuchamos, y no nos gusta porque para nosotros no es verdad. Es decir, hay versículos, hay pasajes y hay frases que sonan a veces muy cristianas, que nosotros quisiéramos que fueran verdad, pero sabemos en lo profundo que no lo son. Por eso el mensaje de hoy se llama La mentira que se hace verdad. El problema es que nosotros a veces tomamos versículos de la palabra que estamos tomando sin la correcta plataforma. No es que sean mentira, son verdad. Lo que pasa es que nosotros los queremos interpretar o tomar con nuestros propios argumentos o con nuestras propias formas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, el que me picaba mucho cuando era niño. En la iglesia donde yo crecí, era una iglesia pentecostal, de inclinación pentecostal. Mi pastor decía que nosotros éramos pentecostales. Un día les enseñaré acerca de las denominaciones en la iglesia, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos y todos los cristianos que hay. Y los pentecostales son muy alegres porque los pentecostales creen esencialmente en el mover del Espíritu Santo. Entonces, había expresiones, hay cosas del Espíritu Santo que son a veces muy expresivas. Y había una frase que decían en la iglesia, y la frase era esta: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y todo el mundo pensaba, porque nadie conocía el contexto, todos nos quedábamos con esa frase, porque eso lo dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero muchos creían, o creen algunos todavía, quienes no han profundizado en el pasaje, que el pasaje significa que donde está el Espíritu de Dios puedo brincar, puedo gritar y puedo hacer muchas cosas alegres. Y no es que no se puedan hacer, solamente que el versículo se interpretaba de esa forma: que donde estaba el Espíritu de Dios, pues brinca. Donde está el Espíritu de Dios, pues danza. Donde está el Espíritu de Dios, pues chifla y grita. Unos entendían que esta era la verdad, pero honestamente esa no es la verdad. Me explico, cuando uno explora el versículo, uno se da cuenta de lo que realmente significa que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El texto que vamos a leer hoy, con el que vamos a empezar, es un pasaje que cuando yo lo leo, si tú me dices que es mentira, yo te diría que efectivamente es mentira. Por eso necesitamos leer alrededor y explorar la palabra para comprender cuándo esta mentira se convierte en una verdad poderosa para nosotros. Vamos ahí a Romanos 5, por favor. Romanos 5. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Romanos 5, a partir del versículo 3. Y vamos a leer solamente dos versículos: el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Lo voy a volver a leer. Y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Pregunta: ¿es verdad?
Si me lo preguntaras, hoy cuando estaba leyendo el pasaje, en la posición pastoral que tengo, yo tengo que decir que no. Porque yo veo sufrir a la gente. Una de las cosas a las que más estamos expuestos los pastores es al sufrimiento de las personas. Más de lo que quisiéramos. De hecho, cada vez que una persona llega a la iglesia es porque está sufriendo. Es porque está atravesando una crisis financiera, de salud, de familia. ¿Me explico? Y no solo eso, sino que en el caminar de la iglesia, una cosa que se observa mucho es el sufrimiento de la iglesia. Y hay momentos muy críticos donde definitivamente yo tiro la toalla y digo, yo no puedo más, Señor. Es mucha la carga, la iglesia busca respuesta y honestamente a veces yo no tengo la respuesta. Mucha gente llega a la iglesia, algunos, una sección, un porcentaje llega sin sufrimiento. Y les gusta la iglesia, se quedan en la iglesia. Pero llega el momento, dice la parábola de la buena tierra. ¿Qué dice la parábola? La parábola de la buena tierra describe el proceso de todo cristiano. Y dice que lo primero que sucede con el cristiano es que las aves, es decir, los demonios, llegan y se comen la semilla. Y se les va, y la gente se va. La semilla que cayó entre las piedras, ¿qué dice la palabra? Que son ¿qué? El sufrimiento, las crisis. Y luego los placeres y las preocupaciones. Y esas cosas hacen que la iglesia se vaya. Entonces, a primera vista, cuando yo leo este pasaje, yo digo, no es cierto, Pablo. ¿Me explico? Y mucha gente que escucha este pasaje podría decir lo mismo. No es cierto. Porque yo veo que cuando la gente sufre, no permanece. La gente abandona cuando sufre. La gente se separa cuando sufre. ¿Me explico? La gente enferma cuando sufre. Pero hay algo muy específico. La gente abandona cuando sufre. Cuando está en la iglesia y empieza a sufrir, empieza a pasar la prueba que le va a hacer crecer, las personas se van. ¿Me explico? Por eso tenemos que comprender de qué manera mi sufrimiento produce perseverancia. De qué manera mi sufrimiento al producir perseverancia produce entereza de carácter. Y de qué forma, de qué rayos, cómo puede pasar que mi sufrimiento en la perseverancia y en la entereza produzca esperanza. Suena absurdo. Y de primera línea yo diría que es mentira. Pero Pablo lo dice a la luz de una verdad. Por eso tenemos que comprender el pasaje completo. Entonces, vamos a poner los primeros elementos aquí. Sufrimiento produce perseverancia. Entereza de carácter. Y finalmente, esperanza. Vean, por favor, cómo esto es muy diferente de esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es algo que experimento en el cuerpo, que puedo experimentar en el alma. Es que la esperanza, ¿cómo? ¿Cómo será posible que mi sufrimiento pueda producir esperanza? Dime, Rubén.
Mi sufrimiento al separarme de la mamá de Emilio de Jimena me produjo perseverancia, de que no todo estaba perdido, que el sufrimiento era dolor del corazón y todo eso. Y fui perseverante en cuidar a mis hijos, a tenerlos, a no abandonarlos, a no tirarme a vicios. Y eso me llevó a formar mi carácter en cuanto a saber que yo no tenía una pareja, pero que eso no me podía derribar, que yo podía tener el carácter para seguir firme en lo que yo pensaba en cuanto a mi familia, en ese momento Jimena y Emilio. Y al final, todo esto cuando yo me di cuenta que había tenido carácter, que los había sacado bien, que estaba bien yo en mi trabajo y ya el corazón había sanado del sufrimiento, entonces llegó la esperanza de que yo podía rehacer mi vida con alguien más, tener esa esperanza de que en el camino se me pudiera cruzar alguien, ¿no? Y se lo pedía a Dios. Yo no era cristiano, pero toda mi vida siempre he tratado de tener una comunicación solo con Él, nunca soy de las vírgenes, nada. Entonces yo te digo, si a eso se basa, yo desde el punto de vista ahorita que lo veo, sí es verdad. Es verdad. Porque yo lo pasé. Sí, es verdad, por supuesto. Ahora, esto lo tenemos que englobar a la luz de Jesús. ¿Me explico? ¿Por qué a la luz de Jesús? Precisamente por lo que nos dice Rubén. Rubén nos cuenta su propia historia. Y ciertamente las personas pasan un montonal de veces por este proceso. Sin embargo, Cristo a veces es la excepción. ¿Ok? Ahora no estoy diciendo de ninguna manera que Rubén está mal, está bien. Porque es el proceso, un proceso normal en la vida. Así se forja un hombre, así se forja una persona. Pasan el sufrimiento, si son perseverantes, si en el sufrimiento logran captar una luz de perseverancia, lo hacen. ¿Me explico? Pero en el caso de Cristo es complicadísimo. ¿Por qué? Porque uno piensa que Jesús quiere producir solamente felicidad en la vida de las personas. Uno piensa que Cristo solamente quiere producir, o que con Cristo las cosas siempre van a estar perfectas. Por eso, vamos a empezar a leer desde el versículo 1, ahí en Romanos 5, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. Tengo que comprender cuáles son los elementos que giran alrededor de este proceso a la luz de Jesucristo. Y los vamos a ir colocando en esta parte. Entonces el primer versículo dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer elemento es, ¿cuál? La paz. Pero no solo la paz, es la paz con Dios. Es trascendente comprenderlo no solamente como la paz, sino paz con Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Me dio paz, pero no me dio paz solamente. O sea, no me dio la paz, no estamos hablando de la paz que sobrepasa entendimiento solamente, sino estoy hablando de la paz con Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué es trascendente considerar a Dios? Pero lo pregunto, lanzo la pregunta al aire, no la vamos a responder en este momento, pero es importante comprender que en esta línea, y voy a poner de primera línea esta, porque en mi sufrimiento tengo que recordar que tengo paz para con Dios. Ahora voy a poner un ejemplo. Supongamos a una persona que tiene cáncer terminal y le han dicho que le quedan 6 meses de vida. Ahora díganme ustedes, ¿le quedan 6 meses de vida o 6 meses de sufrimiento? Todos diríamos que le quedan 6 meses de sufrimiento, ¿me explico? ¿Por qué tengo que entender
que la paz con Dios es un elemento importante. ¿Y por qué podría yo decirle a esa persona que puede tener paz en los últimos 6 meses de su vida? La mayoría no la tendría. Pero una persona que tiene paz con Dios puede tener una paz. ¿Por qué? Vamos a seguir avanzando. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí firmeza. Y esta firmeza no es cualquier firmeza. Es una firmeza que está basada, voy a volver a leer, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Esta es una firmeza producida por la gracia. Y interviene también la fe. Pregunta: ¿por qué en medio del sufrimiento yo me puedo mantener firme? ¿Por qué en medio del sufrimiento me puedo mantener firme? Considerando la gracia y la fe. La paz con Dios. ¿Sí? ¿Algo más? Profundicemos. ¿Mandé? Nos da esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa. Ajá. Hay una promesa, ¿no? De parte de... Exacto, sí, hay una promesa. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta promesa que me puede mantener firme? La gloria de Dios. La gracia de Dios. Sí, el hecho de que yo he recibido eso de a gratis, número 1. Y puedo tener firmeza porque yo no hago que esto, mi firmeza no depende de mi capacidad. Esa sería la frase. ¿Por qué? ¿Por qué puedo mantenerme firme? Porque la gracia me lo han regalado y esto no depende de mi capacidad. Voy a poner un ejemplo. Dulce, ¿qué te parecería si alguien se aparece de la nada y te dice: Dulce, te voy a dar 10,000 pesos al mes? ¿Cuál sería la pregunta, la primera reacción en ti? ¿Cómo? ¿Qué dirías? Porque a ti. ¿Sí me explico? Ahora piénsalo. Todo el 2025, 26, 27, 28 y 29. 10,000 pesos al mes. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo? ¿Bien qué? Dilo, ¿cuáles son las primeras frases que se te vienen a la mente? Yo diría, no me va a faltar nada durante 25, 26, 27, 28, 29, 5 años. Despreocupado. ¿Me están entendiendo? Ahora podrían decir es poco, es mucho. No sé. Yo solo digo 10,000, pero aumentemos la oferta. 25,000 pesos al mes. ¿Cómo te haría sentir eso durante 5 años? Tranquilo. Exacto. ¿No? ¿Qué dirías? Dios me ama. ¿Me explico? Eso es. Porque porque mi firmeza está basado en algo que Dios me dio porque me lo quiso dar. Y no depende de mí. Mi esperanza está firme en algo que me regalaron, no en algo que yo me gané. Porque si fuera algo que yo me hubiera ganado, ya no sería gracia, sería recompensa, sería sueldo. ¿Y quién vive feliz y quién vive tranquilo con un sueldo?
cambiemos la imagen. Dulce, te voy a dar 25,000 pesos al mes, pero solamente si tu hija logra tener calificaciones de 10 perfecto durante los próximos 5 años. ¿Cómo te sentirías? ¡Ya fue! ¿Sí me explico? ¿Me entiendes? Pero si te los dan día gratis, no dirías, ¡wow! Los próximos 5 años no voy a sufrir de dinero. ¿Me explico? ¿Me están comprendiendo? Entonces mi firmeza está producida por la gracia en la fe que yo tengo en Cristo. Tú hablabas del cáncer de una enfermedad terminal. Sí. Te puedo decir que mi suegra era cristiana ¿Mm? y le dijeron que le iban a pasar ciertas cosas por su enfermedad del cáncer. Sí. ¿No? Y ella las empezó a ver, pero yo sé que ora por la gracia, porque estaba en paz con Dios, y por la gracia y su fe que tenía, ella no sufrió. Exacto. No sufrió lo que podría le había el cáncer dado, porque tenía ya en el páncreas, en sus pulmones, en su riñón. No sufrió los dolores. Estaba muriendo, pero estaba Dios le regaló firme. la gracia. Ella estuvo durmiendo. O sea, ya no podía bajar, se la pasaba en su habitación, pero descansando, no la veas con miedo, con dolores, con angustia. Y ahora que veo esto, sé que Dios le dio gracia. Exacto. Y ella tenía mucha fe porque era una buena cristiana. Sí. Suegra, ¿se acuerda del pastor de su cobertura, el pastor que falleció de cáncer? El que era director del instituto, que estuvo en el instituto. ¿Cómo se llamaba? Muy famosa la familia. Bueno, un pastor. Yo lo conocí, ¿cómo? Olvera, el pastor Olvera. Hombre de Dios. Pero hombre, yo lo conocí de moco. O sea, yo tenía 6 años y ese hombre yo lo conocí en mi iglesia, en mi pueblo. El tipo era fenomenal. Y cuando llegué aquí, yo conocí que era un conocido de mi suegra, de mi esposa. Y más me sorprendió porque yo me admiré de todo lo que él hacía. Hombre de Dios. Y yo no diría, ese hombre de Dios no merece sufrir. Bueno, un día nos enteramos que tenía cáncer. Y el hombre, meses antes de morir, después de pasar por la quimioterapia, ¿saben qué es lo primero que se le cae a los que tienen cáncer? El cabello. Bueno, a él nunca se le cayó. Jamás. Jamás, ni a tu suegra. ¡Wow! Era el hombre, todavía seguía trabajando meses antes de morir. Fue increíble. Estas personas son personas que tienen en su sufrimiento perseverancia, que hayan ahí su entereza de carácter. Y esto les da esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Cuál es la gran característica del sufrimiento? Hablando de mí como una persona terrenal. Voy a volver a lanzar la pregunta, piénsenla. ¿Cuál es la gran característica del sufrimiento que me caracteriza a mí como una persona de este mundo, como una persona terrenal? Antes de que la contesten, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Bueno, leo la segunda parte del versículo 2, voy a pasar al versículo 3. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Bueno, aquí finalmente hay un objetivo. Voy a ponerlo aquí. Entonces vamos desmenuzando el pasaje. El versículo 3. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda.
Esta esperanza, mi esperanza, no defrauda. Volvamos a nuestro ejemplo de esta persona con cáncer. Hay un nuevo tratamiento, hay una nueva esperanza, hay una quimioterapia especial, ahí te llevaron con el mejor brujo, con todos. El asunto es que nadie te pudo quitar el cáncer terminal y de todos modos vas a morir. Y una persona que va a morir y que busca no morir y le dicen que al final del día, si se va a morir, ¿cómo se siente? Defraudada. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo te sientes tú cuando buscas el remedio que todo el mundo te da, pero no funciona? ¿Me explico? No sirve. Entonces, cualquier otra esperanza defrauda, pero la esperanza en Cristo no defrauda. Y tenemos que entender perfectamente esto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Elemento que está ligado a este. Amor de Dios en mi corazón. ¿Ok? ¿Por qué yo sé que algo no me defrauda? La Biblia dice que el Espíritu Santo son ¿qué? ¿Alguien se acuerda de esa promesa? El Espíritu Santo son palabra clave, matrimonio. Las arras. ¿Por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de Dios? ¿Qué son las arras en el matrimonio? Cuando te casas, ¿qué son las arras? Son monedas. Y cuando tú estás casándote, tú tomas las arras y se las das a tu esposa. Ahora a tu esposa con quien te estás casando. Y le dices así: con estas arras yo me comprometo. ¿Las arras las da la novia? ¿Quién las da? El novio. ¿Por qué? Porque es el novio, es Cristo quien se compromete ¿a qué? A proveer. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras. Ahora las arras se entregan como una promesa. Por eso yo puedo saber que si el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mí, entonces yo tengo garantía y puedo estar seguro de que Dios no me va a defraudar. Pero no me va a defraudar ¿en qué? Pongamos la misma historia, la persona con cáncer se va a morir, es seguro. ¿Se acuerdan ustedes de hace unos años cuando murió Julio Melgar? Historia de historias, todo el mundo oraba, todo el mundo profetizaba, en vivo algunos ministros, yo no sé qué nivel de revelación tenían y no sé si era correcto, pero algunos de los ministros más famosos que hoy ustedes conocen, en un evento público profetizaron para Julio Melgar y dijeron que iba a sanar. ¿Y saben qué pasó con Julio Melgar? Que murió, no sanó. Pero Julio Melgar siempre sonrió. Y uno se pregunta, ¿por qué el tipo está tan feliz si está a días de morir? Hay un video que filtraron por ahí que se me hace muy bizarro, que se me hace muy de pocos amigos, que creo que nadie debió de haberlo subido. Pero está Julio Melgar en la cama y está bailando, está moviendo el cuerpecito y está en los huesos y el tipo está feliz. Y todavía unos cristianos se atrevieron a decir, ¿por qué baila? ¿Por qué tiene esa música? ¿Qué mente tan absurda llegamos a tener como hijos de Dios? El hecho es que cuando yo tengo el amor del Espíritu Santo en mí, cuando Dios ha derramado su amor sobre mí,
ese es el único momento donde sabré que tengo la promesa de Dios de que no voy a sufrir, de que voy a tener vida eterna. Esa es la gran respuesta, iglesia. Y lo que tú decías, el morirme es ganancia. Para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo mismo dice, yo ya quisiera irme. La única razón por la que estoy aquí es por ustedes, bola de... ¿Me explico? Pero Pablo decía, yo ya me quiero ir. ¿Sabes algo? Cuando uno recibe el amor de Dios en su corazón, uno comienza a percibir la eternidad. Y uno comienza a comprender que la eternidad vale más que la temporalidad. Y que el sufrimiento es nada. Yo podría sufrir. Ahora no estoy diciendo que quiero sufrir. Lo que estoy diciendo es que podría sufrir. Pero esa no es la pregunta clave. La pregunta es si en mi sufrimiento puedo tener la esperanza verdadera. No la que defrauda. No la que hace que las personas se larguen. ¿Me explico? Sino la que te hace mantenerte firme. Por eso es tan preocupante cuando las personas se van. Porque entonces es cuando yo puedo decir una cosa que es innegable a la luz de esto. Y es que esas personas a veces no han dejado que Dios les ame verdaderamente. Porque siguen pensando que su paz con Dios depende de ellos. Mientras más bien me porte, voy a estar en paz con Dios. Eso es una mentira, porque tú no puedes producirte tu propia paz con Dios. Eres incapaz de eso. Tú no puedes. No puedes. ¿Quién produce para mí paz con Dios? Cristo. Solamente Él. Yo soy incapaz. Yo, por más perfecto que sea, por más pastor, apóstol, santa oveja que sea, jamás voy a poderme presentar en paz con Dios. No puedo. Porque quien me presenta en paz con Dios es Cristo. ¿Me estoy explicando? Sigamos leyendo. Vamos ya a punto de terminar. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habría quien muera por un injusto, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, porque las hay. ¿Me explico? Un padre moriría por su hijo. Un hermano moriría por su hermano, un amigo moriría por su hermano. Pero unos piensan que porque yo puedo morir por alguien, me parezco a Jesús. Mentira. Porque Jesús no murió por uno, murió por todos. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean, esta declaración es tan poderosa porque me revela exactamente esto. Que es gracia, es regalado, es gratis. Yo no puedo hacer nada para ganarlo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, o a nosotros, en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Presten atención. Soy librado del castigo de Dios. Fíjate, muchos que sufren, ¿qué piensan acerca de su sufrimiento? Que Dios me está castigando. ¿Les parece correcta esa declaración? No. Dios me ama. ¿Cómo me podría Dios clavar un clavo? Si Él
me ama. ¿Me explico? Esas son frases de gente amargada, de gente que sufre en la iglesia, pues está pasando su proceso, es normal. Pero hay momentos donde esa misma persona empieza a decir, Dios no me ama. Dios me quiere ver pobre, Dios me quiere ver enfermo, Dios me quiere ver muerto. Baboso, no ves, no entiendes. No entiendes la esperanza, no entiendes nada del Evangelio. ¿Ven por qué Romanos es tan rico, tan glorioso, tan bueno? Es tal vez el libro en teología más importante respecto de la salvación. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la cereza del pastel. Lo voy a poner con letras grandes. El regocijo, el gozo, la alegría. ¿Cómo identificas a un cristiano que en su sufrimiento no solamente tiene paz, no solamente es firme, no solamente entiende que ha ganado la gloria de Dios, no solamente entiende que Dios no lo defraude y que él siente el amor de Dios, que se siente libre del castigo de Dios, sino que además se ríe? Pues es el pastor que estás diciendo. El pastor que te dije, el tipo andaba feliz. Los que decían de él no han entendido de Dios, ¿no? Exacto. Mira, porque yo pongo atención en lo que nos dices, ¿no? En una de las clases pasadas dijiste, Dios no podía bajar porque es santo y justo, ¿no? Entonces tuvo que voltearse y se hizo hombre para perdonar nuestros pecados. Él mismo, ¿cuánto te ama para que se hiciera hombre y viniera a sufrir por nuestros pecados, ¿no? Sí. Entonces lo que tú decías la otra vez, imagínate cuánto te amo, que para que no te fuera mal o no te castigara, todo él mismo vino así hombre para que muriera en la cruz y diera su sangre por nosotros, ¿no? Y cuánta gente no ha entendido eso, que nunca te va a hacer daño, ¿no? Que no te va a hacer sufrir ni te va a dar la enfermedad. Todo eso nos lo buscamos nosotros. Y Él está ahí porque nos ama y Él nos da su ley y la tenemos que seguir para poder gozar de la gloria con Él, ¿no? Porque también ves que dice que cuando lleguemos, en algún momento, por tú mucho que yo fui pastor o yo estuve siempre en la iglesia y di y todo eso, cuando llegues Cristo te va a decir no te conozco, ¿no? Y eso va a ser lo más grave de todo, aunque vengamos a la iglesia. Si no entendemos todo esto que nos estás diciendo, si no leemos la Biblia, no la tratamos de entender, de qué es lo que quiere, de cómo vamos a llegar, de que Jesús mismo, que no creamos que ya estamos salvos, o sea, estamos libres de pecado, pero no salvos cuando lleguemos a la gloria, si no hemos hecho lo que Él dijo en la ley, ¿no? Que imagínate que te pueda decir Cristo, no te conozco, es que yo era cristiano, pero no te conozco. Exacto. Buen análisis, Rubén. Estos son los elementos que rodean a esta verdad. Si yo leo esta verdad sola, yo puedo decir que es mentira. ¿Cuándo se vuelve verdad? Cuando me conecto con Dios. Cuando entiendo que estoy en paz con Dios, no por mí, sino por lo que Cristo hizo conmigo. Cuando entiendo que esto produce firmeza, perseverancia. Cuando entiendo que puedo llegar a alcanzar la gloria de Dios. Esto son elementos que me llenan a mí de paz para que en medio de mi sufrimiento yo pueda producir esto. Sin estos elementos
es imposible que esto se convierta en una verdad. Así es de que si yo quiero caminar en mi sufrimiento y hallar la paz, ser feliz, sonreír en medio de mi tormenta y aún reírme, las palabras que usa Pablo son emocionantes. Él dice, es más, nos regocijamos, me río. ¿Me explico? Por eso canciones como Danzando en cada temporada son las canciones de esta temporada. No sé si se han dado cuenta, pero muchas canciones se están escribiendo alrededor de esta verdad. ¿Saben por qué? Porque la iglesia sufre en este siglo. La iglesia está en sufrimiento en este tiempo. Y muchos eligen abandonar. Oro que como iglesia entendamos esta verdad y que esto no se llegue a convertir en una mentira para nosotros, sino que comprendamos la verdad que el Espíritu Santo produce en nosotros. Recuerden, el Espíritu Santo son las arras de la promesa. Las arras, la garantía de que Dios me lo prometió y si me lo prometió, lo cumplirá. ¿Me explico? Un esposo puede fallar, un hombre puede fallar, pero a mí me encanta la imagen de que si Dios puso arras en mi mano, significa que Él no falla. ¿Me está entendiendo? Porque es Dios. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.